No te quedes solamente con escuchar. Escudriña lo que se te enseña para poder entender a un nivel mayor las palabras que se te está enseñando. El pueblo de Corinto hacía algo. El mismo apóstol Pablo les enseñaba, traía la palabra. Pero ¿sabe lo tremendo es esto? Que ellos no se quedaban con lo aprendido. Ellos hacían algo. Leían, aprendían, oraban, escudriñaban la palabra. No se quedaban solamente con lo recibido. Recibían, pero a la vez escudriñaban lo que habían recibido. Que eso es lo que hace una activación, que es lo que hace un rema de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Amén. Por eso que no nos movemos por emociones. Yo hoy día puedo emocionarte a través de una palabra, traer una palabra. Pero fue emoción, pero la revelación viene activada la palabra más el escudriñamiento de lo que se te fue soltado. ¿Estamos? Eso tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Entendiendo la profecía es el tema de hoy. Ahora, ¿por qué el tema es entendiendo la profecía? ¿Por qué este título? Porque muchas veces nosotros desconocemos qué cosa es la profecía. Y no solamente es que desconocemos, sino que desconocemos el mover de lo profético. ¿Por qué desconocemos el mover profético? Porque todo lo que se habla, todo lo que se dice, creemos que es profecía o se le llama profeta a cualquier persona. Ahora bien, en este tiempo a todo el mundo se le llama profeta, porque dice una palabra o porque dijo así dice el Señor. No toda persona que dice así dice el Señor es profeta. No toda persona que dice Dios me habló es profeta. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y para ello nosotros tenemos que entender y conocer cómo Dios habla y cuándo Él está hablando. Por ejemplo, hace unos meses atrás, cuando estábamos en tiempo del COVID, yo conozco a muchas personas a través de las redes sociales y de un momento a otro ¿qué es lo que hicieron? Se hicieron conocidos por redes, pagaron redes sociales, se hicieron muy públicos y al día siguiente se pusieron profeta internacional, tal. Y lo malo es que muchas veces nos dejamos guiar por los números de seguidores que la persona tiene. Lo malo es que muchas veces nos dejamos guiar por las cuántas personas le siguen. Y no es cuántas personas te puedan seguir, sino cuánto tienes tú en el corazón de Dios, cuánto tienes tú en el depósito tuyo, cuánto de Dios tienes tú en tu vida. ¿Me estoy dejando entender? Ahora bien, ¿qué es lo que provocó? De pronto vi a este muchacho, empezó a ponerse profeta por aquí, por allá, y empezaban a invitarlo a muchas iglesias, y yo decía, wow, de verdad que yo tenía pena, tenía un dolor interno en decir, ¿qué están haciendo con este joven? Lo están dañando, es un niño, es un joven, es un niño espiritualmente, que lo único que va a hacer es va a causarle daño a su vida, daño a su corazón, va a tener orgullo, y aunque él lo pueda estar haciendo bien en este momento, cuando una persona no es preparada, no es capacitada, inconscientemente está formando algo en su corazón y en su espíritu. ¿Estamos? Ahora bien, de pronto el muchacho se empezó a promocionar a todo dar y veo un video donde le está soltando palabra profética a alguien. Y cuando él sube este video a las redes sociales dice, soltando una palabra profética. Y la palabra profética fue similar a esta. No estoy criticando, no estoy juzgando. Estamos tomando ejemplo. Esta es una escuela y en la escuela tenemos que aprender, ¿verdad? En la escuela tenemos que aprender. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque esto no tiene que pasarte a ti. Esto no tiene que sucederte a ti. La escuela profética no es solamente enseñarte todo lo bueno, todas las profecías exactas que Dios soltó hacia alguien. Nosotros aprendemos de los errores nuestros para no volver a cometerlos. La Biblia está llena de grandes hombres y mujeres de Dios que cometieron errores y tremendos horrores. Uno de ellos es el profeta Elías, el profeta Eliseo. Pero a través de ello, hoy nosotros estamos aprendiendo. Ahora, sigo con este testimonio.
Mira lo que provocó, y la profecía fue esta: así dice el Señor, hijo mío, te voy a bendecir por cuanto eres mi hijo. Oh, te voy a bendecir, voy a ensanchar tu iglesia porque eres mi hijo. Mira, he visto tu dolor y yo no he estado ajeno a tu dolor, y es por eso que traigo sanidad en medio del dolor. Llega tiempo de multiplicación, de grandes cambios sobre tu vida y sobre tu casa. ¿Por qué? Porque eres mi hijo amado. Escucha bien la profecía. Y las personas, wow, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, dice el Señor, te tengo en mis manos como la niña de mis ojos y te voy a bendecir. Y lo subió a redes. Y la gente, wow, qué tremenda palabra. Mi pregunta es, ¿eso fue una palabra profética? Mi pregunta es, quiero leerlos, ¿eso fue una palabra profética o qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué se movió allí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso fue una palabra profética? Claro, te voy a bendecir. Claro, voy a ensanchar tu territorio. Claro, te veo como la niña de mis ojos. ¿Esa fue una palabra profética? Quiero leerlos por ahí. ¿Sabe? Porque si eso fue una palabra profética, mi pregunta es, ¿para qué tuvieron que invitar a un profeta para soltarle algo que ya dice la Biblia? Emoción, buenísimo. Porque si eso fue una palabra profética, ¿por qué tuve que yo invitar? Gracias, Octavio. Fue una palabra almática, definitivamente. Porque si eso fue una palabra profética, porque yo tuve que invitar aparentemente a un profeta a que me hable lo mismo que en la palabra de Dios está escrito. ¿Estamos entendiendo en esta hora? Ahora, por eso que es necesario entender la profecía. Si un profeta viene a profetizar ese tipo de cosas en mi congregación, es la primera y la última vez que se pare en este lugar. Y no es porque sea vanagloria, porque no quiero que la gente me lo mueva en las emociones ni en los sentimientos, sino en la convicción de la palabra. Bajo esa dirección. Por eso que en las Escrituras la profecía se usa para cada una de las declaraciones inspiradas por el Espíritu Santo de Dios a través de un canal humano. Pero para nosotros poder entender la profecía, tenemos que entender primero que nada la palabra, porque la palabra es la profecía más exacta sobre nuestra vida. Si alguien me dice, te voy a bendecir, bueno, yo sé que Dios me va a bendecir. Si alguien me dice, voy a traer bendición, gloria a Dios, porque estoy buscando el reino de Dios y su justicia, y las bendiciones me seguirán. Y voy a ensanchar, gloria a Dios, porque la palabra dice que las estacas de mi tienda serán ensanchadas. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¿Qué más? ¡Wow! ¡Qué tremendo profeta! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No, porque desde un momento dejaste a un lado su palabra, la Biblia, para que te llenen el corazón de puras emociones. Es por eso que la profecía no solamente es que te hablen bonito, la profecía puede incluir salmos, himnos, cánticos espirituales. La profecía incluye revelación. La profecía puede ser un elemento de revelación, no de emoción. La gente que se emociona son gente pasajera, pero la gente que camina en revelación son gente eterna y continua. Los que se emocionan son momentáneos, pero los que caminan bajo una convicción son firmes y constantes en esa palabra. Es por eso que todos pueden profetizar, pero no todos son profetas. Cuando vemos los verdaderos profetas que caminan y sueltan una palabra, cada profecía que soltará tendrá un respaldo a lo que dice la Biblia. Porque ellos no vienen a emocionarte, ellos vienen a direccionarte. Porque ellos no vienen a emocionarte, sino ellos vienen a direccionarte. Y si en un momento hubo una palabra de Dios, así como este profeta, ¿sabes? Lo único que en vez de decir, así dice el Señor, sé más transparente y no creamos una atmósfera de un título personal para alguien que ya sabe que Dios lo va a bendecir. ¿Estamos?
Si Dios te está diciendo que va a bendecir, ok, no vayas así. Dice, mira, siento esto fuerte en mi corazón. Algo me está latiendo tan fuerte y quiero decirte algo de parte de Dios, que Dios te va a bendecir grandemente. Me dejo entender, cambia la situación. Es por eso que hoy quiero hablarte acerca de 3 formas o de 3 características principales acerca de la profecía, para que entendamos su función en nuestra vida. ¿Estamos? ¿Estamos listos allí? Ahora bien, ¿cuál es la primera característica? Que la profecía es parcial. La profecía es parcial. La profecía no es total, es parcial. ¿Por qué? Porque la persona que da la profecía recibe solamente una parte de la revelación de Dios. La profecía es parcial, porque la persona que da la profecía solamente recibe una parte de la revelación de Dios. Eso te quiere decir que tú no eres el dueño absoluto de toda la información. Nosotros somos el canal humano que Dios utiliza para impartir esa revelación, que solamente el Padre te accede a entender y a conocer lo que está hablando. Dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 9. Quiero leértelo en esta hora. Dice así la palabra de Dios: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. 1 de Corintios capítulo 13 versículo 9. En otra versión dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En otra versión dice: porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. ¿Y por qué? Porque no somos el dueño absoluto de toda verdad. Muchas veces queremos profetizar trayendo una revelación de lo que Dios nos está dando. Miren, los profetas solamente son instrumentos, canales de Dios para dar un mensaje. ¿Estamos? En ti y en mí no está el poder interpretar y conocer la revelación que se te fue soltada. Porque a ti no es el mensaje, solamente somos el canal. El mensaje es para la persona que lo está recibiendo. ¿Estamos? Te voy a contar un testimonio que me ocurrió el día domingo. El día domingo tuvimos un servicio aquí en la congregación y llega una mujer y me dice: estoy sorprendida con lo que me acabas de decir. Y yo le digo: ¿pero qué fue lo que te dije? Tú me dijiste algo que nadie sabía, solamente yo y mi hermana que está aquí presente. Y le dije: ¿qué fue lo que te dije? Yo recordaba algo, pero no en su totalidad. Y me dice ella: tú me dijiste a los 17 años Dios te salvó de morir. Y efectivamente, y es más, tú me dijiste algo, que me viste en agua y como me estaba ahogando y como una mano me sacaba de un lugar que me estaba ahogando. ¿Sabe? Te voy a decir algo. Lo que yo interpreté humanamente, yo lo empecé a soltar, pero yo pensaba y decía: Señor, ¿qué es lo que les quiere decir? Quizás estaba un momento de situación tan trágica, tan crisis, que tú la sacaste, la ayudaste, la sacaste a flote, qué sé yo. Fue interpretación humana. Porque en mí no estaba a interpretar aquello, solamente yo soy el canal del mensaje. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, cuando esta mujer me cuenta, porque luego después nos llevan a cenar con mi esposa, esta mujer me dice: lo que sucedió es que yo a los 17 años fui a nadar al río con mi hermana y con unos amigos, y la corriente fue tan grande y tan brava que yo no sabía nadar y la corriente del río me llevó. Mis amigos me estiraban la mano y no podía salir de aquel lugar. Pero llegó un momento que dije: Señor, ayúdame, ayúdame. Hasta que de pronto vi una mano que me agarró. Y fue un señor que apareció de la nada. Y ese hombre me sacó. Me dieron respiración boca a boca. Volví en sí. Y literalmente volví nuevamente a la vida. Es por eso que cuando tú dijiste: veo una mano que te están sacando y veo agua como si te estuvieras ahogando, y a los 17 años fue efectivamente cuando Dios me libró de la muerte en aquel tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Fue soltada la profecía. ¿A través de qué? De la ciencia. Pero eso no fue profecía, eso fue ciencia. La profecía vino después de lo que se fue revelado en la ciencia. ¿Me estoy dejando entender? Para que no se malinterprete. Ok,
¿Por qué? Porque la profecía es parcial. Dios te va a mostrar algo en un futuro revelándote el pasado para confirmar que Dios está en el asunto. Le soltamos algo que Dios está obrando en ella, pero confirmando el pasado. Por eso, mis amados hermanos, cuando hay un ministerio profético, el ministerio profético no solamente se basa en decir así dice el Señor, así dice el Señor. El ministerio profético es un ministerio que trae un complemento de los demás dones, acerca del don de ciencia, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, como Dios quiera moverse. Por eso que la profecía es parcial, la profecía es parcial cuando nosotros nos movemos en ciertas áreas. Por ejemplo, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, pero si no tengo amor, ¿qué es lo que sucede? De nada me sirve. Entonces podemos ver claramente que la profecía nos da a conocer, ¿qué cosa? Los misterios de Dios, el conocimiento de los misterios de Dios. Pero eso depende mucho de nuestra relación para con el Padre. Tú quieres entender y conocer los misterios del Padre, depende mucho de tu relación con Dios. Por eso que a veces los misterios no son revelados a causa de ¿qué? De nuestra intimidad. Por eso no somos el dueño absoluto de toda la verdad. La verdad se revela a causa de la intimidad. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de toda ignorancia, libre de toda oscuridad, libre de toda enfermedad, libre de toda ceguera. ¿Alguien está aquí en esta hora? ¿Alguien está aquí? Porque la persona que está mayormente atada no es la persona que está enferma, no es la persona que está endemoniada, es la persona que vive ignorante a una palabra. Porque la persona que vive con la revelación de la palabra sabe que la enfermedad podrá tocar su vida, pero la enfermedad no tiene que quedarse en su vida. Sabe que cualquier cosa se levanta en tu vida, sabrá que el poderoso gigante pelea por ti y por mí en el nombre de Jesús. ¿Alguien está aquí en esta hora? Es por eso debemos conectarnos a esa palabra, es por eso debemos caminar en esa palabra. Los verdaderos profetas de Dios son gente que no camina emocionando a la gente, sino que vive conectando a la gente a la palabra, que vive direccionando a la gente a la palabra, que vive instruyendo a la gente a través de la palabra, para que cuando ese profeta no esté la palabra de Dios y ellos puedan caminar en esa verdad. Una vez más, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? La palabra, el verbo hecho carne. Cuando esa palabra se revela, cada uno de nosotros, el pueblo en general, tu iglesia será realmente libre. Aleluya. No dependas y no camines, viendo a un ministro. El ministro se equivoca. Dios te bendiga, Ceci. Dios te bendiga, Dioli. Qué bueno verlas. El ministro se equivoca, pero la palabra no. ¿Sabes por qué te digo que la palabra no? Porque la palabra viene y nos confronta. Y el Espíritu Santo nos da una dirección a través de ¿qué? De la palabra, redarguyendo nuestro espíritu. ¿Estamos allí? Aunque no todos nosotros tenemos el don de profecía, todos podemos profetizar. Pero miren algo aquí. No pretendas profetizar si tú no estás lleno de su palabra. No pretendamos a profetizar si no hay intimidad entre tu vida y Dios. ¿Por qué? Porque toda profecía sin intimidad y sin palabra, ¿sabe lo que puede provocar? Y no lo que puede provocar. Toda profecía sin palabra y sin intimidad en la oración solamente es pura, mera adivinación. Porque no puedes dar algo que tú no tienes. Lo único que vas es dar cosas que solamente supones y crees. Y eso se llama adivinación. Ten mucho cuidado, porque la profecía y la adivinación solamente los separa un hilo muy fino.
Por eso la Biblia dice que todo el mundo puede profetizar, pero no todos son profetas. Y todo aquel que realmente profetiza son gente que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, que están llenos de la palabra y llenos de intimidad con Dios. ¿Alguien dijo amén por allí? Ahora, qué lindo es el Padre que nos enseña a caminar en ello. Mira lo que dice la palabra. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La profecía, una vez más, es parcial. ¿Por qué? Porque no hay una verdad, no depende de nosotros conocer toda la verdad. La verdad se te revela a causa de la intimidad. Ahora, ¿para qué hoy en día nosotros utilizamos la profecía? Mi pregunta de este día es, ¿para qué tú te mueves proféticamente? ¿Cuál es el fin de anhelar la profecía? Quiero leerlos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es lo que te motiva a profetizar? ¿Cuál es lo que te motiva este ministerio? O no solamente este ministerio, ¿qué es lo que a ti te llama la atención? Y tú dices, wow, yo quiero profetizar, yo quiero tener ese don. ¿Cuál es tu motivación? Porque de acuerdo a la motivación, estamos viendo la relación entre el Padre y tú para que se te sea impartido ciertas cosas. Pero quiero leerte. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Para qué anhelas tanto aquello? Acerca de la profecía. Acabo de leer un texto que lo único que nos enseña que la profecía se tiene que ser manifiesto es para algo muy importante. Pero primero que nada quiero leerlos a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que te llama la atención de la profecía, del ministerio profético o el don de la profecía? O el espíritu de la profecía. Por ahí pusieron, ya empezaron a responder. Dice, ok, para servir a mi prójimo y edificar el cuerpo de Cristo. Buenísimo, perfecto. Porque quiero ser un instrumento para bendecir a otros. Ok, buenísimo. ¿Alguien más está allí? Perfecto. Buenísimo. Dice, para servir a mi prójimo y edificar el cuerpo de Cristo. Ahora aquí viene mi pregunta. ¿Solamente proféticamente podemos servir a nuestro prójimo? ¿Solamente siendo profetas podemos bendecir a nuestro prójimo? ¡Wow! Y aquí viene el choque de Dios con nuestra vida. ¡Qué tremendo! Para restaurar a su iglesia y a su pueblo. Y aquí viene mi otra pregunta. Siendo profetas solamente vamos a restaurar al pueblo para ser canal, para que más personas crean y se conviertan. Perfecto. César, por allí vamos. Por allí vamos. ¿Sabes por qué Dios quiere que nosotros nos movamos proféticamente? No solamente para el pueblo, sino para la gente que no cree. Es por eso que, una vez más, aunque tú no seas profeta, eres profético. Aunque tú no seas profeta, eres profético porque portas de su espíritu. Pero caminar en la revelación de lo profético es caminar en la revelación de la palabra. ¿Para qué? Para que la incredulidad de la gente sea rota y pueda ver que Dios está en el asunto. Que Dios está en el asunto. Y es allí donde más personas puedan conocer, puedan ver que Dios jamás los ha abandonado. Amén. Entonces, es por eso cuando alguien dice, yo quiero ser profeta para que Dios nos use. Está bien, pero sin serlo también puede ser. Aún sin ser profeta podrás profetizar, pero siempre y cuando caminemos en el orden correcto, en la dirección correcta y en la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? Bendecir a mi prójimo, guiar a mi prójimo, direccionar a mi prójimo y llevar al camino correcto a mi prójimo por la palabra en la conexión del reino. Amén. ¿Estamos allí o no? ¿Estamos allí? Es que eso es eso, mis amados hermanos. Eso es lo que va a provocar un pueblo sano y no un pueblo que solamente dependa de un ministro. Es por eso, miren, es más, los profetas más que profetizar
¿sabe lo que hacen? Enseñan. Es por eso, con todo el respeto del mundo a todas las personas que están conectadas. Hace poco vi a una jovencita que yo conozco. Bueno, esta es una escuela, ¿verdad? Voy a abrirme. Esta es una escuela, ¿cierto? Ok, hace poco vi una jovencita que le dijeron que es profeta. Ahora está por Facebook, por TikTok, por Instagram, promocionándose profeta tal. Y cuando uno platica con tal persona, y literalmente no es necesario verla predicar, sino escuchar una conversación con ella o con él, puede ver lo vacío que está dentro. Porque una vez más, hoy en día creemos y hemos pensado, y el mundo lo ha hecho tan normal, que una persona que diga, así dice el Señor, ya tiene que ser profeta. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, que es la piedra angular, Jesucristo mismo. Muchos dicen, bueno, los apóstoles y los profetas ya terminaron. Bueno, en otra versión habla y enseña y dice, sobre edificaos, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento de los apóstoles y los profetas está establecido entre el Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hoy en día hace el apóstol? ¿Qué es lo que hoy en día hace el profeta? Sobre ese fundamento se está trayendo una construcción a través de ¿qué? De esa base. Nosotros no estamos trayendo algo nuevo. Nosotros estamos revelando y guiando al pueblo bajo esa revelación. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy tratando de hablar en esta hora? Ahora bien, entonces, ¿cómo yo puedo traer una profecía? ¿Cómo yo puedo traer algo si yo no tengo fundamento? Por eso dice la palabra que el profeta no es el que profetiza, es el que enseña, es el que instruye, es el que conecta al pueblo en ese fundamento, trayendo la piedra angular que es Cristo Jesús. Por eso dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Mi pregunta es, ¿profetizando los vas a llevar a la unidad de la fe? ¿Profetizando los vas a llevar a la plenitud de Cristo? ¿Solamente diciendo, así dice el Señor, lo vas a llegar hasta la estatura del varón perfecto? No. La profecía es para un momento, para que ellos crean. Perfecto. Pero que realmente va a establecer sus vidas es que esa profecía los pueda direccionar para que ellos tengan un fundamento por la palabra. Amén. Aleluya. No vayan a pensar que estoy enojado. Aleluya. Así que, por eso que sabemos que la profecía es parcial. Y es parcial de acuerdo al nivel de intimidad que nosotros tenemos para con el Padre. Ahora, ¿por qué? Yo sé que Dios me ha dado a mí un grado de revelación y no es total. Y gloria a Dios por ello. Hay personas que Dios le ha dado más o menos. Y gloria a Dios por ello. Y eso depende de ¿qué? De mi intimidad con la palabra y con su presencia. Para poder entender lo que Él me habla y lo que Él quiere hablar. Amén. Ok, punto número 2. La profecía es condicional. Todas las profecías son condicionales. No es necesario que haya una condición en la profecía. Debemos entender que el hombre tiene libre albedrío y Dios respeta el libre albedrío del hombre. Por tanto, todas las profecías dependen de la respuesta del hombre. Ahora bien, toda profecía que Dios nos da es condicional. Toda. ¿Por qué? Porque Dios te da algo que tú necesitas, que yo no necesito. Pero depende de ti que nosotros caminemos en fe de acuerdo a esa palabra. ¿Estamos? Depende de ti y depende de mí que nosotros caminemos en fe en ir en pos de esa palabra. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan el ejemplo que siempre ponemos? María y el ángel. María y el ángel.
¿Qué es lo que tuvieron? El ángel el ángel le da una palabra profética a María. Bendita eres entre las mujeres, María. Bendito el vientre, porque en tu vientre tendrás al Salvador del mundo. Ojo aquí, mira lo que provocó. Dependía de María, ¿sabes qué cosa? Aceptar esa palabra. Dependía de María rechazar esa palabra, o dependía de María poder abortar esa palabra. ¿Alguien está allí? Pero ella entendió algo, que recibió un mensaje, y de acuerdo a la aceptación, dice la palabra, que la cubrieron. De acuerdo a la aceptación, hubo un cubrimiento, y ese cubrimiento produjo algo, que llevara en su matriz a Cristo Jesús. Wow. Y no solamente ello, sino que María entendió que la palabra tenía que darse a luz para el cumplimiento. Ahora bien, la profecía es condicional. Dios te da una palabra, pero de ti depende poder caminar, cuidar y guardar esa palabra para que esa palabra se cumpla. Muchas veces queremos que Dios nos dé una palabra y que esa palabra se cumpla como arte de magia, y Dios no trabaja en ello. ¿Sabes por qué Dios no trabaja en ello? Y muchos dirán, no, entonces no es profecía, entonces es mis propias fuerzas. No, porque una profecía son promesas de Dios que te llevarán a caminar en fe para que veas la respuesta de Dios en lo que tú has estado anhelando y pidiendo. Por eso que María, cuando recibió la palabra y fue llena y fue cubierta y quedó embarazada, ella en el proceso de embarazo tuvo ataques. En el proceso de embarazo tuvo rechazo, tuvo ataques que lo único que provocó es que ella huya, camine de un lugar a otro lugar, guardando la palabra hasta el día del cumplimiento. Entonces, toda palabra profética es condicional de acuerdo a la actitud del hombre o de la mujer cuando recibe y camina en pos de esa palabra. Entonces, tú no te puedes quejar en decir, Dios no cumplió la palabra, Dios o es un falso profeta, si tú o yo no hicimos nada para caminar en pos de esa palabra. ¿Alguien está allí? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta ante ello? ¿Hay alguna pregunta ante ello? ¿Todo claro? Perfecto. Por ejemplo, miren lo que ocurrió. Miren lo que provocó. ¿Cuántos se recuerdan el rey Ezequías? El profeta Isaías fue y le dio una profecía. Prepara tu casa porque vas a morir. Qué tremenda palabra. Prepara tu casa porque vas a morir. Miren la palabra profética. Fue soltada. Fue soltada. Pero Ezequías, el rey, hizo algo. Entró a su cámara secreta y se empezó a orar. Señor, te he servido. Señor, mira todo lo que hice. Señor, mira aquello. El profeta Isaías estaba saliendo y el Señor le dice, regrésate y dile a Ezequías que he escuchado su oración, que le doy 15 años más. ¡Wow! Entonces, hubo una profecía que fue condicional. Le dijo, vas a morir pronto, pero a causa de su intimidad, a causa de él hacer algo, provocar algo, hubo un extendimiento de años sobre su vida. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Quizás hay palabras proféticas para tu vida dentro de 10, 20, 30 años que se van a cumplir, pero quiero decirte en esta hora que depende de tu vida y de tu revelación y de tu intimidad con Dios para que esa palabra se cumpla en el menos tiempo que tú te lo esperas. Que si te dijeron en un mes, en un año te dan una casa, creemos en el nombre de Jesús que en los próximos 3 meses verás un cumplimiento de la palabra. Que si te dijeron que vas a recibir algo en muchos meses, en los próximos días vas a recibir una noticia favorable a causa de tu intimidad, de tu revelación y de caminar en fe en esa palabra. Yo no sé cuántos están allí creyendo. Es por eso que nosotros nos movemos, no por emoción, sino por convicción. Es por eso que una palabra profética soltada sobre nuestra vida nos provoca a hacer algo, caminar y hacer algo en pos de la palabra. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Padre. Qué bueno es el Señor. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros caminamos en aquella palabra, provoca algo, direccionamiento. Miren la palabra,
¿qué es lo que dice en 2 de Crónicas 7:14? Es un texto muy conocido. Si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, en la cual mi nombre sea invocado, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Yo iré en él, sanaré su tierra, sanaré su casa, ¿verdad? Los oiré. Ahora miren lo tremendo. Hay una palabra profética de cumplimiento, pero hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Volvernos del mal camino al camino correcto. Al camino correcto. Para ver ese cumplimiento de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos que hacer algo. Caminar y movernos para ver cumplida esa palabra. Para ver cumplida esa palabra. Amén. Y el tercer punto, que la profecía es contextual. Dios no nos da una profecía para que nos sintamos orgullosos y mejores. Ojo aquí va. La profecía siempre tiene que ver con el texto en el que vivimos. Es muy raro que Dios te dé una profecía para China cuando tú vives en España y tu llamamiento no tiene que ver con nada con los chinos. Esto es curioso. Es decir, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que Dios los lleve a las naciones? Ok, miren, y mi pregunta es esta. ¿Tú quieres que Dios te lleve a las naciones y aún ni siquiera le predicas al chino que vive en la esquina de tu casa? Esto es fuerte. Esto es fuerte. Oh Dios, llévame a las naciones y aún ni siquiera al chino, a la persona que tiene los ojos jaladitos, que vive en la esquina de tu casa, ni siquiera te atreves a predicar. Pero queremos que Dios nos lleve a las naciones. Dios es un Dios de orden, que Él no se mueve más allá de lo que tú no te quieras mover. Él no te llevará más allá donde tú no te quieras mover. Es por eso que los cambios y los movimientos que tú hagas serán también, ¿qué cosa? Llevados a los movimientos que Dios te quiere llevar. Si tú das un movimiento, Dios va a ser tan contextual para que pueda caminar contigo en esa área. Miren, hace poco hicimos algo en la iglesia. Tú tienes que entender que como hombre, varón de Dios, tú tienes que estar listo a los cambios. ¿Cuántos lo creen? Hablo acerca de los cambios estructurales del mundo. ¿Por qué? Porque si tú no hubieras estado listo a los cambios, hoy en día no tendrías un celular. Hoy en día no estaríamos en un Zoom. ¿Me estoy dejando entender? Si tú no estabas listo en los cambios, quizás años atrás hubieras dicho que el Facebook, el YouTube o el Instagram es un pecado, pero hoy estamos diciendo compartan esta transmisión. ¿Alguien me entendió lo que estoy tratando de decir? Entonces, nosotros tenemos que estar listos a los cambios, pero la palabra jamás va a cambiar. Tenemos que estar listos a los cambios para poder entender cómo Dios se quiere mover en esa área correspondiente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que te iba a contar? Hace 2-3 días nuestra congregación dio el lugar, el terreno dio el lugar para que una iglesia amiga pueda hacer su retiro espiritual. ¿Y sabes cuál es lo tremendo? Que nosotros pudimos ver un tipo de personas o un tipo de hermanos muy diferentes al nuestro. Y uno decía, Señor, wow. Y es una iglesia que tiene como 500 miembros, 700 miembros. Y yo me ponía a verlos y decía, wow, Señor. Eres tan impresionante porque tú conectas a las personas de acuerdo al contexto que ellos viven y cómo son. Jamás tú vas a traer una combinación o un desalineamiento de afinidad de espíritu, porque no hubiera un crecimiento. No sé si me estoy dejando entender. No quiero ser mucho más explícito para que no se malinterprete. Y fue tremendo, una iglesia muy grande, pero una característica principal de unos hermanos. Ahora, yo quiero decirte algo.
que la iglesia incluye a todos. La iglesia incluye a todos, pero los ministros tienen que estar preparados para poder incluir. ¿Estamos? Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, y no solamente con palabras, porque aquí viene la mayor equivocación del mundo, que creemos que con palabras, no, aquí entra a tallar también qué cosa, poder tratar al prójimo, a las personas. ¿Para qué? Para poder soltarle una palabra profética. Por eso, mis amados hermanos, no solamente es que podamos movernos en un área, sino que podamos amar a nuestra gente, porque jamás Dios te va a dar algo más allá del contexto en el cual tú te encuentras, del lugar en el cual tú te mueves o tú te desenvuelves. ¿Estamos? Mira lo que dice la palabra. Samuel fue profeta, sacerdote y juez. Había recibido 3 unciones, en que es algo bastante raro en el Antiguo Testamento. Samuel recibió la unción para ser juez, la unción para ser rey, y recibió la unción para ser sacerdote. Y recibió la unción para ser profeta, Todas las profecías que Samuel dio estaban relacionadas con su llamamiento y su ministerio. En un momento dado, Samuel pudo saber dónde se encontraban unas asnas perdidas, pero esta palabra que recibió tenía que ver con Saúl, el cual sería el futuro rey. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios te va a dar palabra profética y tú vas a entender la profecía de acuerdo a qué cosa, al contexto en el cual tú te encuentras. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, no es que Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer. ¿Cómo enseñaba Jesús al pueblo? ¿A través de qué? ¿A través de qué enseñaba Jesús al pueblo? ¿Se acuerdan? A través de parábolas. Porque era la manera de cómo el pueblo lo entendía, ¿cierto? ¿Y qué es lo que les decía Jesús a sus discípulos? A ellos yo les enseño en parábolas, pero a ustedes se les ha entregado los diseños, las revelaciones del reino. ¿Me dejo entender? Porque hay personas que no es que no van a entender, sino que necesitan poder entrar al contexto de ellos para poder soltarle la palabra. Por eso que entender la profecía, no trates de profetizar a todo el mundo si Dios no te lo ha dicho o Dios no te ha ordenado, porque Dios te dará lo que la persona está necesitando, pero también en el contexto donde tú estás viviendo o hasta donde tú has alcanzado. ¿Alguien está allí? Amén. Definitivamente que sí. ¿Alguien está allí? Por eso necesitamos conocer estos 3 puntos, que la profecía es parcial, condicional y contextual. No te muevas más allá. Un ejemplo claro: el profeta Samuel estuvo en el templo ministrando en presencia de Jehová, ministrando a Jehová en presencia de Elí. Mi pregunta es: Samuel fue ungido como profeta, y aún siendo un niño, Dios le estaba hablando. ¿Y la primera profecía para quién fue? ¿Para el pueblo de Israel? ¿Para quién fue la primera profecía? ¿Para su madre? ¿Para el pueblo de Israel? ¿Para el futuro rey? ¿Para quién fue la profecía? Vamos, quiero leerlo. Wow, pusieron por allí. Fue para Elí. ¿Y quién era Elí? ¿Y en dónde se encontraba Elí? ¿Y en dónde se encontraba Samuel? Yo sé que ahorita me están captando lo que te estoy tratando de hablar en esta hora. Elí era el sacerdote, ¿cierto? Y de pronto ocurrió algo, que el profeta Samuel, Dios le habló para soltarle una profecía en el mover donde se encontraba a la persona con la cual él estaba más cerca. Dios no le habló a Samuel para soltarle una palabra profética al pueblo de Israel, sino ¿a quién? A la persona que estaba más cerca de él, al lugar donde él se encontraba. Es por eso que no tratemos de exigir a Dios una palabra profética si nosotros no estamos en ese mover, porque Dios te dará de acuerdo al lugar donde tú te muevas.
a mayor alcance, mayor profecía donde tú te encuentres. Recuerda que esto viene de menos a más. Esto viene de menos a más. ¿Alguien está allí? Dios te va a dar. Pero no te desesperes. Así es. Estaba velando en el Espíritu. Pero más que ello, yo quiero que entiendan algo. Que Samuel, más que estaba velando, más que estaba ministrando, él se encontraba en un lugar. Y en ese lugar Dios le habló para personas de ese lugar. Porque Dios le habló a Samuel acerca de Elí y acerca de los hijos de Elí, de nadie más. Entonces Dios te va a hablar de acuerdo al lugar donde tú te encuentres, de acuerdo a la intimidad que tú tengas, o sea, la revelación de la palabra que tú tengas, para que puedas entender la profecía. Amén. ¿Cuántos entendimos el día de hoy? ¿Cuántos aprendimos el día de hoy? ¿Se entendió? Ahora sí, preguntas, quiero leerlos. ¿Tenemos preguntas por allí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? Por favor, háganmelo saber. Aleluya. A ver. ¿Hay alguna pregunta? Escríbanlo, no tengan temor, no tengan miedo. Todo fue claro, ¿estuvo claro? Ok. Bueno. Bueno, yo estoy bien, gracias. Qué bueno verte, Marcelo. Qué bueno es el Señor. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo es el Señor. Bueno. Por allí veo a Ceci que está en España. Dios te bendiga y qué bueno Dios por ese sacrificio. Dice, ok. Y cuando se aparta por profeta a alguien, pero no lo es, ¿qué pasa? Y se mueve por emociones y no revelación. Mira, te voy a activar el audio para que me lo expliques y todos poder escuchar, ¿ok? Permítanme, por favor. Ok, voy a activar el audio. Buenas noches. Hola Natalie, Dios te bendiga, qué bueno verte. Qué bueno, Dios los bendiga mucho. Bueno, mi inquietud era esta. ¿Qué pasa cuando en un ministerio se apartaría alguien, por ejemplo, que como profeta y no lo es? Y se mueve por emociones, vos sabés que es una persona que se mueve por emoción y no por revelación. ¿Cómo afectaría esto al ministerio? ¿Cómo afectaría a la congregación? Esa pregunta me inquieta y bueno, quería ver qué me respondió usted. Es decir, cuando presentan a una persona como profeta y se mueve por emociones, ¿algo así? Sí. Ok, es un peligro. Es un peligro. Uno, porque trae un espíritu de error, de confusión y de emoción total. Dos, porque está propenso a traer división a la casa. Totalmente. ¿Por qué? Porque una persona que se mueve por un llamado que no es tuyo es totalmente pero muy peligroso, porque terminará frustrado o frustrada en un momento y a tal punto de caer en la depresión. Ese es uno. Dos, siempre se moverá a causa de un mover no solo de Dios, sino de adivinación. ¿Por qué? Porque está bien que Dios hable una vez,
pero Dios no te habla constantemente como una metralleta. ¿Me dejo entender? Ahora bien, si yo trato de esforzar algo que no es, fluirá otra cosa menos lo que Dios quiera hablar. Entonces, ¿cómo afecta dentro de una congregación? Muchísimo, afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí entra a tallar un espíritu de manipulación con sus supuestas palabras proféticas. Así que hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, dice, ¿qué sucede si un pastor levanta a un profeta y no lo es profeta? Lo que estaba, pero sí tiene el don de profecía. De igual forma, traería error y confusión. ¿Por qué? Es que nosotros debemos entender algo y lo que decíamos hace un momento. ¿Para qué es la profecía? Aquí viene el punto, lo que estuvimos hablando en meses atrás. ¿Cuál es el fin del espíritu de profecía y el don de profecía? ¿Qué es lo que trae el espíritu y el don de profecía? El espíritu y el don de profecía solamente se mueven en tres áreas: edificación, exhortación y consolación. Nada más. Es decir, es en lo básico de lo profético. Pero, ¿qué es lo que provoca? Que el ministerio profético traiga, ¿qué cosa? Un fundamento. Ahora, tú no puedes levantar a un profeta si no tiene el llamado. Si no tiene el llamado. Porque solamente te dará edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar? Que el corazón se llene una vez más de orgullo. 2. Que caigas en adivinación. ¿Por qué que caigas en adivinación? ¿Cómo se activa el espíritu y el don de profecía? ¿Se acuerdan? El espíritu y el don de profecía se activa por varias razones o por varios puntos. 1, a través de una compañía profética. 2, a través de una atmósfera profética. 3, a través de una unidad de atmósfera de adoración, y el Espíritu de Dios lo activa. ¿Me dejo entender? Es decir, hay un proceso para nosotros poder fluir en el Espíritu y en el don, pero en el ministerio no. Para fluir en el Espíritu y en el don, tú creas una atmósfera, pero para fluir en el ministerio, tú eres la atmósfera. ¿Alguien está allí? Es decir, cuando tú eres aparente profeta, porque tienes el don de profecía, para profetizar siempre vas a formar y crear una atmósfera. Es decir, y si no hay atmósfera, nunca vas a profetizar, entonces hay un error. Pero cuando tú tienes el llamado profético o el ministerio profético, la atmósfera ya eres tú. Por eso dijo Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque el ministerio profético es un ministerio que no espera atmósferas para profetizar, sino que ya está metido en la atmósfera y está profetizando de acuerdo a esa atmósfera. Amén. No sé si me dejé entender allí por ahí, profeta Jonathan. Por ahí dice: ¿cómo pesar una palabra profética? ¿Es necesario confirmar con alguien más? Es que ese es el grave error, con todo el respeto. La única persona con la cual tú tienes que confirmar es que cada palabra que se te fue soltada tienes que confirmarla con la Biblia. ¿Amén o no amén? Cada palabra que se te fue soltado se tiene que confirmar con la Biblia. Ahora bien, miren cuál es el grave error. Miren cuál es el grave error. Esto lo he dicho y lo seguiré diciendo. Que una profecía no es algo nuevo que viene para tu vida. Ojo aquí, una profecía no es algo nuevo que viene a tu vida. Una profecía es la confirmación de Dios, lo que Dios ya te reveló en intimidad. Lo que pasa es que hay gente que no gusta pasar intimidad con el Padre y cualquier persona quiere que le profetice. Y como le dicen cosas bonitas, wow, fue Dios. Quiero confirmación a lo que Dios ya me habló. Va y métase a orar. Métase en la palabra. Entonces, ¿cómo pesar una profecía? ¿A través de qué? De tu relación con Dios, la palabra y oración. Ahora, ¿es necesario confirmar a alguien más?
¿Para qué vas a confirmar con alguien más? Supuestamente Dios ya te habló. La persona que te está soltando la palabra es la persona que te está confirmando lo que Dios ya te habló. Entonces, ¿para qué quieres confirmar algo? Es decir, nosotros confirmamos algo que jamás Dios me había hablado a mí. Es por eso que a veces confirmamos. Y perdemos tiempo a lo que Dios quiere hacer, a causa de estar buscando confirmación en todo momento y en todo lugar. Amén. Dice por allí, si un apóstol aparta profeta a alguien, pero no está sujeto al apóstol, es un rebelde. Es un rebelde totalmente. Si un apóstol aparta a un profeta, es que lo tremendo es esto. Es más, el profeta tiene que caminar con el apóstol. No hay profeta que sea llanero solitario. Los profetas llaneros solitarios se vuelven brujos como Balaán, que tratan de hacer las cosas a escondidas y a espaldas. Es más, cuando vemos a Elías juntamente con Eliseo, que estaban en ese proceso en la cual Elías iba a ser apartado, dice la palabra que los hijos de los profetas estaban mirando, la compañía profética, los hijos de los profetas, que podemos ver que aún la formación profética en los niños era en equipo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese profeta sea un llanero solitario y termine siendo un rebelde, un brujo, un hechicero. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué te digo hechicero? Porque la rebeldía, dice la palabra, es tan igual a un brujo y a un hechicero. ¿Como quién? Podemos ver claramente en el suceso, en aquel momento donde Saúl fue a consultar a una hechicera. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? ¿Qué pasó? Ok, dice, a mí me profetizaron que me ascendían en el trabajo en el 2022 y no se dio. ¿Eso es falsa profecía o aún no era el año de cumplimiento? Ok, miren, perfecto. A mí me profetizaron y lo que estábamos hablando hace un momento, que toda profecía es, ¿qué cosa? Condicional. Ok, no quiere decir que sea una falsa profecía o un falso profeta. ¿Qué hiciste tú para que se active ese ascenso en nuestra vida? Ok, quizás hay 10 trabajadores. Yo tengo que ser el mejor de esos 10. Porque hay una palabra que tiene que cumplirse en mi vida. Que esa palabra me traerá una catapulta a lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Y no determina que sea un falso profeta. ¿Por qué? Porque necesitamos caminar y en fe. ¿Para qué? Para que esa palabra traiga un cumplimiento sobre nuestra vida. Es tan claro ellos. Por eso no esperemos que la palabra venga como arte de magia, como decíamos, para que se cumpla así nada más porque se dijo. Tenemos que accionar en esa palabra y caminar en fe en esa palabra. Amén. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta por allí? ¿Los pastores pueden tener revelación del llamado en otra persona? Miren, ¿quién pregunta yo? Dioli. Ok, buenísima pregunta. ¿Sabes quiénes pueden tener la revelación del llamado de una persona? Sobre todo los pastores de la casa. Yo sé que aquí hay ministros, o pastores, o líderes. Tú tienes que ser muy celoso con la persona que pones en el altar y pone a ministrar. Dioli, te voy a dar un ejemplo. Tú tienes 3 hijos, ¿cierto? Y tú conoces las características de tus 3 hijos. ¿Ok? Tú los conoces más que yo. Yo no puedo venir y decir, así dice el Señor sobre la vida de Josué. Josué, Dios te llama como un apóstol, un ejemplo. Mira, y tú me dices, pero él no tiene las características del apóstol, él va a ser un pastor.
¿Sabes por qué? Porque eres tú la madre. Porque tú lo formaste. Lo que yo puedo provocar en él es un daño en el corazón, en el orgullo. Me pasó con un jovencito de la iglesia. Llegó un apóstol a mi guitarrista, tenía 16 años, no, 14 años. Así dice el Señor, te llamo como profeta. Miren, Dios es testigo, y lo digo delante de ustedes con todo el respeto. Al día siguiente, como diríamos en el Perú, a este mocoso él quería, llámeme profeta porque Dios ya me dijo que soy profeta. ¿Sabe lo que le dije? Mejor no le digo. Vaya primero a aprender a sonarse los mocos para que usted diga que es profeta. Aquí te me desinflas porque tú no eres nada. Y no es porque no era nada, sino que teníamos que tratar ese corazón orgulloso que tenía, aunque lo sea, pero no era el momento. Es que es así, mis amados hermanos. Es un peligro. Es un peligro, tenemos que tener mucho cuidado. Yo fui a predicar a una ciudad fuera en la cual yo me encuentro. Y yo conversaba con este tema con el profeta que me invitó. Y él me dijo, por favor, no le sueltes ministerio a nadie de la gente que no sea mis líderes. Y yo entendí, no se preocupe, yo entiendo esto. Porque hoy en día le sueltas pastor a alguien y al día siguiente te divide la iglesia y está armando iglesias. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Conocen a alguien por allí? Dígale que se meta a la escuela. Ay, Señor, es que eso pasa. Hay poca humildad. Por ejemplo, miren, algo sucedió, lo que me impactó en Argentina, y se lo voy a contar porque viví un tiempo muy hermoso, muy extraordinario. O sea, allí pude conocer a Esther, pude conocer al que menos pregunta en esta escuela, a Alejandro, pude conocer a Susana por allí que está conectada, a Dioli también pudimos viajar hasta San Juan, un sitio donde corre mucho frío. Ay, Señor, pero miren lo que me encantó en esta iglesia donde fui, a Catedral de la Fe Ciudadela. Tuvimos un tiempo hermoso adorando al Señor. Y los pastores, la pastora sobre todo, viene y me dice, profeta, va a ministrar, ¿cierto? Sí. Me dijo esto, miren. Yo le delego mi autoridad pastoral de cabeza de mi casa para que usted fluya en libertad. Dios es testigo, ahí está Esther. Ella vio todo ello. Ustedes saben cuál es el peso de responsabilidad que tuve. Dios mío, decía, Señor, resucítate a un muerto, pero algo tienes que hacer, Señor. Pero al punto voy es que uno tiene que caminar bajo sujeción, bajo dirección y bajo humildad. Porque tú no puedes ir por encima de, y lo que comentaba la Gloria Coronel, amada, nosotros necesitamos caminar en equipo. Caminar en equipo. Y eso habla de humildad en el corazón. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Pero que ese llamado de Dios no esté por encima de nuestro corazón, sino que ese llamado de Dios sea parte del privilegio que tenemos por la gracia de Dios para cumplir un trabajo aquí en la tierra con los santos, con el pueblo de Dios. Amén.